Buenas, mi nombre es Michael Enrique Chiriurra. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y vamos a hablar sobre diseño de bases de datos. En esta parte vamos a hablar sobre la evolución histórica de las bases de datos, por ejemplo. En 1984, Hermann Hellerich desarrolló el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas con el fin de ayudar en el resumen de información y posteriormente la contabilidad. En 1950-1960 se da origen a las cintas magnéticas, en las que esas cintas en las cuales nosotros a veces grabamos en un cassette para escuchar música, para las películas, todo eso se genera desde ahí, ayudando a la automatización de la información y realizando respaldo por medio de este mecanismo. Se comenzó a utilizar y automatizar información, pero con la desventaja de que solo se puede hacer de forma secuencial. En 1960-1970, los ordenadores bajaron de precio con el fin de que las compañías las pudieran adquirir. Esto dio, esto dio paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un buen adelanto para la época, ya que un disco duro tenía información persistente, o sea que perduraba en el tiempo, lo cual hoy en día conocemos como los discos duros sólidos o rígidos. En 1970 a 1980, un científico de la informática llamado Edgar Frankot aclaró el modelo relacional a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionados. Este hecho dio el nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Ahora vemos que en 1980 a 1990 se creó un lenguaje de consulta estructurada, el SQL Structured Query Language, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una database y realizar modificaciones. En 1990 al 2000 empezaron a registrarse varios sistemas de información, no solamente SQL, sino que otras compañías empezaron a generar las databases, Microsoft, Office y otras funciones más. En el 2018, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad. Bueno, aquí hay algunos conceptos seleccionados, por ejemplo, el tabulador electromagnético. La máquina tabuladora era una máquina electromecánica diseñada para ayudar a resumir la información almacenada en tarjetas perforadas. Inventada por Hermann Hollerich, la máquina fue desarrollada para ayudar a procesar datos en el censo de Estados Unidos de 1890. La segunda dato fue SQL. Es un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de base de datos relacionados como Microsoft Office Access usan SQL para trabajar con datos. El 3. Edgar Frank Cobb. Me llamó mucho la atención este hombre, que fue un matemático y científico informático conocido por su trabajo pionero en el modelo relacional que dio origen a la multimillonaria industria de las bases de datos. Hoy en día, el poder revolucionario de las bases de datos relacionales se da por sentado, pero en 1970 el concepto era meramente teórico. Dice, las bases de datos en el futuro. Desde su creación de la década de 1960, dice, las bases de datos han evolucionado constantemente, dando lugar a tecnologías innovadoras que han transformado la forma en la que almacenamos, no solamente el que almacenamos, sino en la que pensamos totalmente. Procesamos y utilizamos información. En los últimos años, el Big Data, la inteligencia artificial y el cloud computing han sido algunas de las tecnologías más destacadas, lo que ha permitido a las empresas y organizaciones obtener una mayor capacidad para gestionar y analizar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, podemos ver acá
Big Data, cómo es el manejo de su sistema, MySQL, Microsoft, Oracle, Postfix, PostgreSQL y Microsoft SQL Server 2008, en el cual podemos ver solamente una de las pequeñas compañías que son gestoras de bases de datos que hoy en día se utilizan. Dicen, por ejemplo, utilización de una base de datos. En un hospital se maneja una cierta base de datos ya que tiene que manejar la precisión de datos, que son los datos de las personas que están ingresando, sino también de las personas que llegan y el historial médico. De ahí se maneja, por ejemplo, ahí estamos manejando las bases de datos de todos los ingresos de las personas que llegan por cuestiones médicas, por eh, cuestiones de salud, cualquier cuestión médica, tipos de servicios, si sean por odontología, por radiología, todo eso queda en la base de datos en el medio de cuestión de hospital. Y se aparte el ingreso de los médicos, de las enfermeras, los ingresos de los dineros, de los que pagan, los de limpieza, los de la cocina, los guardas y del sistema administrativo y demás. Podemos encontrar ahí toda una base de datos que son muchísimo más grande. Aparte de eso, se puede manejar respaldos, todo eso y utilizando otros medios para que se puedan sostener las bases de datos. Bueno, las conclusiones. Las bases de datos son una herramienta que permite almacenar y organizar información, lo que las hace útiles para empresas y negocios. O sea, algunas conclusiones sobre el uso de las bases de datos son permitir tomar decisiones estratégicas basadas en datos actualizados, son esenciales para almacenar grandes cantidades de información, facilitan el acceso, la administración, la modificación, la actualización, la organización y la recuperación de datos. Son importantes para la seguridad y confiabilidad de los datos. Son cruciales para las operaciones internas de las empresas. Permiten almacenar las interacciones con clientes y proveedores. Las bases de datos pueden ser estáticas o dinámicas. Las estáticas almacenan datos históricos de la forma fija, mientras que las dinámicas almacenan datos que cambian con el tiempo. Los sistemas de gestión de bases de datos, que son herramientas que facilitan la recopilación, el almacenamiento y la manipulación de los datos. Bueno, muchísimas gracias. Recuerdo que soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es acreditada en alta calidad. Muchísimas gracias. Muy bien, mi nombre es Michael Achuri. Hasta luego.